Muchas gracias, Presidenta. Sin duda, discutir este proyecto de ley amerita hacer una revisión del año económico y los desafíos macroeconómicos que tiene el país para el año que viene, porque no en vano estamos pidiendo un aumento del cupo de endeudamiento por más de 13.000 millones de dólares. Y esto hay que ponerlo también en el contexto de los grandes bloques legislativos que pasaron este año por el Congreso en materia económica y sobre todo sobre la claridad y la vigencia que tiene el marco fiscal de mediano plazo en el país. En primer lugar, hay que decir que el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó a este momento queda absolutamente claro que las cifras estaban sobreestimadas y estaban infladas y que los supuestos macroeconómicos con los cuales se elaboró el Plan de Desarrollo han perdido vigencia. Lo mismo ha ocurrido con el presupuesto bienal de regalías y estamos viviendo cada día más una situación de desahorro y estamos viendo cómo los cálculos y proyecciones sobre el precio del barril de petróleo van a agravar la situación financiera de los entes territoriales. Por supuesto, lo mismo ocurre con el presupuesto del año entrante. El presupuesto para la vigencia del año que viene fue elaborado con un precio del petróleo de $55 y ya estamos viendo que el precio del crudo está por debajo de 38 y muy posiblemente el año entrante va a estar bastante por debajo de esa aproximación, advirtiéndoles a los senadores que por cada dólar que nos desfasemos en ese monto vamos a estar perdiendo cerca de 500.000 millones de pesos de ingresos. Y también es importante decir esto, senador Tamayo. El año pasado, cuando se aprobó la reforma tributaria, nosotros dijimos con preocupación que la reforma iba a generar grandes daños en sectores neurálgicos para la economía colombiana. Ya en lo que va corrido del año 2015, en el caso del sector minero energético y más concretamente en el sector petrolero, los desincentivos a la inversión han llevado a que la perforación y la exploración hayan caído más de un 80%. Hemos visto también que en el trimestre móvil, óigase bien, trimestre móvil de octubre, de agosto a octubre de este año, con relación al año pasado, la industria ha visto perder más de 90.000 puestos de trabajo. Hemos visto que la inversión extranjera en el país este año cayó un 35% y que las exportaciones pueden llegar a caer más de un 40% este año. Y por eso esas cifras no son menores, y no son menores frente a los supuestos que tenemos también para el año entrante. Hemos construido un presupuesto sobre la base del cumplimiento de la meta de objetivo de inflación y ya la inflación está por encima de la meta del Banco de la República para este año y el Banco de la República le ha dicho a los colombianos que la meta tampoco se va a cumplir el año que viene. Y a esto, senador Ángel Custodio, usted que conoce bien, el año entrante vamos a llegar con un déficit fiscal precalculado en 3.6% del PIB, sin incluir lo que ocurra con la salud, sin incluir lo que ocurra con el sector eléctrico y sin incluir los costos que puedan derivarse de lo que se ha denominado posconflicto, y eso también sin hablar de las fluctuaciones que han tenido sobre esos supuestos. Luego podemos estar hablando de un déficit fiscal del gobierno central muy cercano al 4% el año entrante. Y a eso hay que agregarle algo más. La deuda pública total de Colombia ya se ha acercado peligrosamente al 48, 49%. Y la deuda pública externa, señores senadores, entre el año 2010 y el año 2015 ha aumentado más de un 60%, pasando de 39.500 millones de dólares a 64.300 millones de dólares. Es en este contexto en el que estamos aprobando este aumento del cupo de endeudamiento. Y reitero en esta plenaria que las vigencias futuras, que son otra forma de deuda y que el gobierno se ha negado a reconocerla como tal, ya representan el 11% del PIB, que si se suman al total de deuda pública podemos estar llegando a casi el 60%. Y tampoco estamos agregando las contingencias litigiosas y contingencias contractuales que en el marco fiscal de mediano plazo vienen aumentando. Por eso no podemos seguir aprobando cupos de endeudamiento
Y no podemos seguir esperando una nueva reforma tributaria que no sabemos si va a ser una sastrería más para llenar las necesidades de gasto del gobierno, sin que el gobierno tenga un compromiso claro de ajuste fiscal. Llega en buena hora algunas de las evaluadoras crediticias el día de ayer a mantener la calificación de Colombia. Eso hay que celebrarlo, pero ¿qué advirtió? Hay que hacer los ajustes fiscales. Este cupo de endeudamiento, en las circunstancias que viene sobrellevando el país, con el aumento de las vigencias futuras y sin una claridad del comportamiento de las variables macroeconómicas que el gobierno ha elaborado para sustentar su política presupuestal el año entrante, hacen que aprobar este cupo sin esas salvedades sea una verdadera irresponsabilidad. Y qué importante sería también que el ponente de este proyecto nos pudiera explicar algo sobre las matrices de condicionalidad que se han hablado acá con la banca multilateral. Claro que endeudarse con la banca multilateral, señor ministro, es oportuno. Hay condiciones de plazo, de tasa que son favorables. Pero qué bueno fuera que se nos precisara sobre si hay verdaderas matrices de condicionalidad o si simplemente es el favor de condicionalidad blanda para sectores y se utiliza la apariencia de esos sectores para simplemente llenar las arcas de endeudamiento. En líneas generales, quiero decir que la otra gran preocupación que tiene el pueblo colombiano tiene que ver con el tipo de cambio. A finales del año pasado, señor ministro, usted le dijo a los colombianos que esa devaluación era una gran bendición. Hoy estamos viendo el dólar llegar a más de 3.350, 3.380, 3.400 pesos y esa devaluación está teniendo graves implicaciones inflacionarias, graves implicaciones en el consumo, grandes implicaciones en las expectativas del pueblo colombiano, sin agregar lo que hoy ya ocurrió, que fue el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que también van a tener implicaciones cambiarias. Por esas razones, señor ministro, sin menoscabo de las proposiciones que serán presentadas por este partido, no sentimos que hay condiciones de confianza para acompañar este excesivo aumento del cupo de endeudamiento sin que haya un firme compromiso del gobierno por apretarse el cinturón y sí aumentar el riesgo para que el pueblo colombiano siga pagando las consecuencias de estos desbalances. Muchas gracias.